estamos de vuelta y conversamos con el doctor Carlos Morales, ortopeda, y estamos conversando en el día de hoy de las fracturas del hombro. Y puesto que, Carlos, estamos hablando de 3 huesos que forman esa articulación, entonces, ¿cuáles son los huesos que más se fracturan en el hombro? Bueno, de estos 3 huesos mencionamos la clavícula, el húmero proximal y la escápula. En ese mismo orden está la incidencia de fracturas de estos 3 huesos. La clavícula se puede fracturar desde el nacimiento. Es el único hueso, o el hueso, porque se pueden producir otras fracturas. Que naciendo te puede fracturar. Usted mencionaba los partos distóxicos, los partos difíciles, que pueden ser por una pelvis estrecha, por un mal posicionamiento, que no rotó, que no hizo uno de los movimientos que hacen los niños cuando van a nacer, no se alineó bien. Y bueno, pues hubo que hacer un mayor esfuerzo para extraer el feto, para extraer el niño, la criatura, y se fracturó la clavícula al salir del canal vaginal. Entonces, por suerte, es una fractura de baja energía que el niño, al cabo de 2 o 3 semanas, ya no presenta ningún signo, ningún síntoma. Y se puede manejar de manera conservadora. O sea, no hay que hacer intervención. No hay que hacer, no, para nada. ¿En el caso solamente del niño o del adulto? Bueno, es de las pocas fracturas que responde mejor de manera conservadora que quirúrgica. O sea, cuando dice conservadora es sin hacer cirugía. Sin hacer cirugía, solamente con inmovilización. Ahora, depende del tipo de fractura. Si es una fractura con minuta, muy desplazada, que lesionó órganos, que puede ser el caso, un caso complejo, puede haber una lesión del plexo braquial, por ejemplo. Son los nervios que van a mover el miembro superior, ¿no? Exactamente. Sí. Es de donde salen todas las estructuras nerviosas que inervan en el miembro superior. Depende del tipo de fractura, se va a manejar de manera conservadora o quirúrgica, pero la clavícula es la más frecuente, puede dentro de los 3 huesos del hombro, y es más frecuente en los pacientes jóvenes, por debajo de los 25 años, porque son quienes más realizan actividades físicas de contacto. Exacto. Como el fútbol americano, el patinaje, el skateboard, muchísimos deportes que implican el ciclismo, los que se caen de una bicicleta, que caen de frente, por lo general, es la clavícula que se fractura. Produce este tipo de fractura, doctor, entonces limita el movimiento del hombro, naturalmente. Obviamente, porque es parte de los componentes, ¿no? Provoca dolor severo, dependiendo del tipo de fractura, limitación funcional, crepitancia de los huesos, y el paciente naturalmente no va a poder realizar la elevación del brazo. Entonces, el otro pico de donde se ve este tipo de fracturas son en los envejecientes, la fractura de clavícula. O sea, se ve en pacientes jóvenes, los dos extremos. En los extremos de la vida. Exacto. O por debajo de los 25 años o por encima, son los 2 picos de 70 años. Son los 2 picos de incidencia de esta fractura. ¿Por qué se produce entonces ya en los viejecitos? O no los viejecitos, sino los que estamos ya por 70 años arriba. Ya la carga ósea mineral es menor, o sea, el hueso tiene menos calidad ósea, exactamente. Y por un trauma que no tiene que ser directo, hasta indirectamente, si tú te vas a caer y metes el brazo, puede tener una fractura en cualquier trayecto de la extremidad superior, desde la muñeca, el codo, el brazo o incluso el hombro. El hombro. Y doctor, ¿se asocia entonces esto con la osteopenia, la osteoporosis? Exactamente, esa es la palabra correcta para definir la baja calidad de ósea mineral. Ya. Entonces, el segundo hueso que más se fractura del hombro es el húmero proximal. O sea, quedamos claros que la clavícula es la que más se fractura. La que más se fractura, obviamente. Evidentemente, y por suerte, es la que mejor responde a tratamiento conservador. Exacto. Después entonces está el húmero proximal. El húmero. La cabeza del húmero. La cabeza del húmero. El húmero proximal tiene 4 partes.
tiene la cabecita, que es la parte esférica. Eso es lo que tiene cartílago. Lo que está recubierto por cartílago. Y alino. Y es cartílago, sí, exacto. Y es lo que produce la rotación del brazo y es lo que nos permite llevar la mano en cualquier dirección. Cuando tú llevas la mano en cualquier dirección, el movimiento se comienza en el hombro. El hombro es el centro del control del miembro superior. Si tú vas a tomar algún objeto, tú tienes que mover toda la extremidad. Entonces, está la cabeza, están las dos tuberosidades, que aquí se ha hablado mucho de manguito rotador. Entonces, las dos tuberosidades o dos tubérculos óseos, donde se insertan, donde sirven de inserción para estos tendones de manguito rotador, que siempre lo mencionamos, son el troquíter, que es la tuberosidad mayor, y el troquín, que es la tuberosidad menor. Exacto. Entonces, son dos salientes que tienen. Son dos salientes óseos, uno lateral y uno anterior. Que tienen la epífisis proximal. Proximal. Entonces, ya, aparte de estas tres estructuras que mencionamos, está la diáfisis proximal, obviamente. Que es la parte media. La parte más fuerte del hueso, la parte más cilíndrica, más tubular. En la parte ya proximal, porque estamos hablando del hombro, también forma parte del húmero proximal. Entonces son 4 estructuras: la cabeza, el troquín, el troquíter y la diáfisis. Entonces, en cualquier parte de estas estructuras puede haber una fractura. Y la incidencia, a diferencia de la clavícula, es en personas envejecientes por la baja calidad ósea. Ok, ¿y en qué parte es donde más frecuentemente el húmero proximal se fractura? Eso otro que usted dijo. Usted habló de la parte esférica. La cabeza. La cabeza. Habló del troquín, del troquíter, habló de la diáfisis proximal. ¿Cuál es donde más se fractura? Donde están las uniones, porque hablamos de las estructuras, pero hay uniones. Está el cuello metafísica anatómico. Ajá. Que es lo que divide la cabeza de las dos tuberosidades. Está el cuello quirúrgico, que divide las dos tuberosidades de la diáfisis. Y esas son las dos partes donde más se fractura. Pero son más vulnerables. Sí, pero no, la cosa no es tan simple. Pueden ser tipo 1 cuando hay una división, o sea, se divide o del cuello anatómico y el resto, o del cuello quirúrgico y el resto. O sea, se puede dividir en 2 estructuras, en 3 estructuras o en 4 estructuras. Pero eso quizás es muy técnico. Eso es muy técnico y muy complejo y de ahí viene dado el tratamiento y el pronóstico de esta fractura. Perfecto. Entonces, pasamos que en el orden de frecuencia, clavícula a húmero proximal y finalmente la escápula. La escápula es el platillo, como estábamos hablando. Es un hueso que está prácticamente en el aire. En el aire. Se puede mover para todos lados, claro. Sí. Las articulaciones de él son con el tórax y con sus salientes óseos. La articulación escápulo-torácica. Entonces, tiene un rango de flexibilidad muy grande. O sea, cuando tú recibes un golpe en ese hueso, él se puede mover para recibir y reducir el impacto. Y es o sea que es muy complaciente. Y aparte de eso, tiene muy buena cobertura muscular. Exacto. Tiene muy buena cobertura muscular en su parte posterior y en la parte anterior no puede ser tocado porque pues tenemos el tórax. Sí. Exactamente. Entonces, es muy poco probable que la escápula se fracture, pero sí puede suceder y hemos recibido varios pacientes. Y la mayoría se pueden manejar de manera conservadora sin cirugías. Entonces, en el caso de la fractura de la escápula u omóplato, ¿qué es más frecuente? ¿Por problemas de alta energía o por heridas, armas blancas? Trauma de alta energía, accidente de choques, colisión de motocicleta o de otro tipo de vehículo. So, sí. Lo que sucede con esto es que vemos, por ejemplo, que muchas personas en la República Dominicana su diferencia la resuelven a machetazos. Y recuerdo cuando estaba en el hospital Darío Contreras, de residente, que una vez llegó una familia prácticamente completa. En diferentes momentos. Iban llegando porque el pleito parece como que seguía. Y vi una escápula. Por un machetazo. Por un machetazo. Sí, claro. Se ve también
Sí, eso de la familia que llega por parte, eso no pasa en todas las generaciones, porque también yo llegué a ver ese tipo de situaciones donde una familia, por tema de herencia o lo que sea, se fajaban y iban llegando uno por uno. Bueno, de hecho en Santo Domingo Norte hay un caso de una familia que entre ellos han perdido varios miembros. Entre ellos mismos se han ido eliminando por un tema de una herencia. Santo Domingo Norte. Imagínate. Así es. Entonces, doctor, ¿cuáles son las sintomatologías que va a presentar las fracturas en términos general del hombro? ¿Hay algunas particularidades que la gente dice, mira, eso es una fractura? O sea, tuviste un golpe y está manifestando estas características que nos indica que hay fractura en el hombro. Bueno, el dolor, en el caso de una fractura, el dolor es severo. En el caso de la clavícula, nosotros vamos a poder, porque el 80% son en el tercio medio de la clavícula. Son mitad. Muy bien, en el medio de la jabonera. Sí, ahí, de la jabonera. Sí, porque la jabonera, la población entiende la jabonera. Sí, porque se forma un hueco supraclavicular. Sí, en la mitad. Ahí exacto, el 80% ocurren en la mitad. Eso es incómodo, doctor. Como la clavícula es un hueso que está subcutáneo, que está debajo de la piel, se puede evidenciar muy fácilmente de manera clínica una fractura de clavícula. Sí. Y además, si la tocamos, el hueso va a crepitar porque se va a mover. Sí. Entonces, el dolor, la crepitancia ósea y la limitación o la impotencia funcional son los 3 signos característicos de una fractura de clavícula. Y en el caso del húmero proximal también. O sea, incapacidad funcional. Primero, dolor. Es lo primero. Dolor severo. Dolor severo. Claro. Y entonces, ¿qué? Dolor severo. Crepitancia, ¿verdad? Crepitancia, claro. Y no puede mover el miembro. Impotencia funcional. Incapacidad funcional, ¿verdad? Esos son los 3 signos característicos. Igual que una fractura general. Exacto, igual que una fractura general, pero en el aunque caso no del todas húmero, tienen. En el caso de la clavícula, clínicamente se puede ver. Las personas pueden decir, mira, se fracturó, se ve. Se ve. Sí, se ve la deformidad porque quedan montados. Si los fragmentos se desplazan, quedan montados así mismo. Y se puede ver subcutáneamente uno de los fragmentos. Ya. Entonces, cuando tenemos una fractura de esta, pues evidentemente las personas deben ir a salas de emergencia. Y entonces, ¿qué se hace? ¿Qué se debe hacer en el lugar donde ocurrió el evento? ¿Qué usted aconseja para el tema de traslado, tema de cuidados adicionales? Bueno, lo primero es que inmovilizar la extremidad superior. Un cabestrillo se puede hacer con una correa, con un cinturón, se puede hacer con un t-shirt, se puede hacer con una camisa, con lo que sea, se puede hacer un cabestrillo. Un cabestrillo es un artefacto de inmovilización que lo que hace es enséñenos, doctor, enséñenos a hacer un cabestrillo con una correa. Hasta con un lacito, con lo que sea. Con un lacito, con lo que sea. Bueno, lo que vamos a hacer es colocar la correa. Aunque Kelvin no usa correa, ¿verdad? Andan con los calzones en el suelo. La correa de una persona muy delgada, ¿eh? Sí, colocarnos la correa en el cuello, obviamente ya cerrada, y colocar el brazo, la extremidad superior, para que descanse en la correa. Así vamos a inmovilizar el miembro superior. Claro, muy sencillo. Hazle un cosa a Kelvin, un acercamiento, porque la verdad es que ahí se ve. Ahí se ve, Dios te libre. No, Dios me libre, exacto. Y ahí podemos ver. Ahí tenemos el cabestrillo. Y con eso lo podemos hacer incluso con un t-shirt, con cualquier pieza de vestir, con un lazo, con lo que sea, podemos inmovilizar la extremidad superior. Entonces ya ahí vamos a reducir el dolor y vamos a reducir el riesgo de desplazamiento de una fractura de húmero proximal. Luego de esto, una persona que tenga una fractura en la extremidad superior, lo bueno dentro de todo lo malo es que puede deambular, que puede caminar y que puede ser trasladado más fácil que una persona que tenga una fractura de fémur, una fractura de pelvis o una fractura de tibia. Sí. Es más fácil el traslado. Luego de esto, que acuda a una sala de emergencia, debe de realizarse diferentes proyecciones. ¿Cuáles son los estudios, digamos, que se indican en una persona que se sospecha que tiene fractura en el hombro?
El principal estudio debe de ser una radiografía en varias proyecciones. O sea, de frente. Una radiografía tan simple. Tan simple como eso, se pueden diagnosticar las fracturas de la clavícula, del húmero o de la escápula. Obviamente, hay fracturas que son muy poco desplazadas, que el grado de energía que se produjo para padecer esta fractura fue mínima y no se desplaza. Entonces, a veces no se ve en una radiografía. Okay. El trazo no se ve, entonces hay que hacer una tomografía axial computarizada. Ok, entonces de entrada a una inmovilización correcta con cualquier tipo de artefacto que se convierta en un cabestrillo. Ya el doctor nos ha explicado, con una simple correa usted puede hacer un cabestrillo y eso le reduce el dolor y trasladar de inmediato a sala de urgencia para empezar las imágenes. Nos vamos a una pausa y en breve regresamos. El día de hoy el doctor Carlos Morales, ortopeda, hablando de fracturas de hombro.